Yo te diría, bueno, primero de todo, y para todos, ¿eh? Qué maravilla que un niño pueda expandir el juego y el juego y el juego, ¿no? O sea, que pueda hacer autopistas y carreteras y entre habitaciones. Oh, a mí esta imagen, solo tener esta imagen, Irene, o sea, me alegras el corazón porque cada vez pasa menos. Cada vez los niños no saben qué hacer, no saben a qué jugar, pierden ese impulso, esa curiosidad, eso tan natural que tienen los niños, ¿no? Entonces, cuando me explicas escenas así, yo te diría, déjalo, pero no, te entiendo lo que dices. Y entonces, para mí, sobre todo, además, a esta edad, no está mal, poder poner límites es interesante. De hecho, cuando a veces les ofrecemos papel o cuando les ofrecemos el material tiene unos límites, ¿no? Entonces, su creatividad, que no hemos hablado de la creatividad, porque es que, bueno, daría como también para otra charla, ¿no? Que el juego libre permite la libre creatividad, ¿no? Que no estamos dirigiendo su creatividad, sino que estamos permitiendo que se expanda en el mismo elaboración del juego y de la creación. Tenéis que pensar que la creatividad es como una red que se va ampliando a medida que vas haciendo desde un lugar interno, que vas haciendo siguiendo tu brújula, entonces va creciendo, se va haciendo grande esa red y por eso la creatividad, hay niños muy creativos, han tenido mucha posibilidad y hay niños que no saben qué hacer, no sé qué hacer porque les han dirigido mucho, ¿no? Pero sí que es importante que a veces hay límites, ¿no? O sea, mi casa tiene paredes, hay un límite aquí. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo juego con eso? ¿Qué emociones me despierta? ¿Qué me pasa con eso? Entonces es interesante que desde un lugar práctico, no desde un lugar pedagógico, sino desde un lugar práctico tú pongas límites de, mira, en esta habitación no, porque yo necesito tal, y el pasillo hasta aquí porque yo necesito pasar, ¿no? O sea, que de verdad sea funcional para vosotros, que no sea un problema, ¿no? De decir, vamos a poner límites que nos cuiden a todos. Y a ver qué pasa ahí, a ver qué sucede, porque a lo mejor te va a pedir irse fuera, y a lo mejor necesitará. Hay niños que tienen tanto, a veces pasa, nos pasa a veces con algunos hijos, a alguno de vosotros os pasa, que vuestros hijos con un DIN A4 no tienen suficiente y empiezan a enganchar DIN A4 hasta hacer un súper mega papel, porque es como todo lo que tengo aquí no me cabe en un DIN A4, no me cabe en una habitación. Toda esta estructura que tengo de conexión, porque además carreteras, coches, es que me parece muy simbólico, ¿no? Además esta etapa que está en la fase, entrando en los 7, ¿no? Cambio de etapa, conexiones neuronales. Bueno, a mí, o sea, yo veo ahí, yo tengo esa capacidad también de ver, todas las capas de lo que puede ser que esté expresando, ¿no? Claro, yo le veo tanto sentido. Entonces es como todo esto que tengo aquí, que me está sucediendo, ¿cómo quieres que lo meta en una sola habitación? Bueno, pues a ver cómo lo vas a hacer, porque a lo mejor pues va a inventar el segundo piso o va a inventar... Bueno, ahí la creatividad al poder. Poner límites asumibles, ojo, no limitar en el no, en el aquí... Límites asumibles, límites que para mí tienen que ver con la practicidad, es decir, no con lo pedagógico, porque cuando nosotros empezamos a tener intenciones pedagógicas de yo quiero que vayas un poco más allá, voy a cortar por aquí, ellos captan esa energía y tururut. Es importante que sea práctico, que sea real el límite, ¿no? Que tenga un sentido, porque a ellos les llega ese sentido. Es como, vale, es verdad, mi madre no puede pasar por aquí, vale, ok, me frustra, me cabrea, pero lo puedo entender, hay un sentido detrás que en el fondo me queda, porque nos está cuidando a todos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, desde esa frustración, desde ese vacío, cuando ponemos un límite, cuando algo no les sale, cuando hay aburrimiento, hay un vacío interno. Es lo que os decía también del vacío de la frustración, de no acercarle la pelota. En ese vacío, ese silencio, cuando ya has podido soltar la frustración y ya la has expresado, ahí es cuando aparece la creatividad. La creatividad se enciende como una llamita, ¡pam! Pues podría hacerlo así, o podría hacerlo así, o podría hacerlo de tal manera. Y hay algunos niños que entonces digan, pues no lo hago, y se queden sin hacer. No pasa nada. Acompañamos ese, pues no te debía interesar tanto. Bueno, no decimos nada, porque no debería interesar tanto, depende de cómo ya tiene intención. No decimos nada. Pero internamente puedes decir, o no le interesaba tanto, o la emoción que necesita expresar, vivir y digerir es más grande que el impulso de hacer lo que tuviera que hacer. Y todavía tenemos que poner mucha mirada en esa emoción. A lo mejor niños o niñas que no han podido trabajar la frustración antes, que no ha habido espacios de silencio para poder transitar ciertas emociones, bueno, pues en ese momento necesita más espacio esta parte emocional y ya llegará el impulso, ya llegará, no hay problema. Si acompañamos esa emoción, le ponemos palabras, la validamos, no nos enfadamos con ellos, no intentamos darles espacio desde un lugar moralista, no. Ni intentamos elaborar para que lleguen a un lugar y que entiendan ellos qué les está pasando. No hace falta. Ellos ya saben. Es más nuestra predisposición y nuestra real sensación de esto está bien, lo que les llega y les permite hacer el proceso.
Así de entrada no ayudamos, así de entrada, porque no es no ayudar, porque realmente estamos ayudando a su desarrollo natural, a su despliegue de capacidades y habilidades. Lo que pasa es que el no ayudar, ostras, es que nos rechina en todos lados, porque claro que ayudamos, ¿no? Ayudamos a las personas, ayudamos a quien lo necesita, entonces nos rechina. Pero como venimos de la sociedad que venimos de la educación que venimos, el ayudar es más solucionar que no tanto ayudar. La ayuda es otra cosa, es otro concepto. Es el solucionar, ¿no? ¿Le soluciono la papeleta o no le soluciono? ¿Le soluciono la duda, la dificultad o no le soluciono? En principio no solucionamos, en principio, así en norma general no solucionamos. Pero claro, hay matices, hay matices. ¿Qué es muy importante? Yo a veces, a mí me ha pasado que uno de mis hijos, yo recuerdo una vez que tuve un dilema interno de estos de hago, no hago, que estaba haciendo una casita un comedero de pájaros. Tenía 8 años y él se había propuesto, ¿no? con una botella de plástico, lo había visto en una de esos cómics que al final te viene con, a veces como manualidades tipo, ¿no? De estas instrucciones y tal, lo había visto y lo quería hacer y venga, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces yo estaba de asistente del juego, yo estaba ahí asistiéndole, entonces hubo un momento que tenía que atar unos nuditos muy chiquititos y él no tenía 8 años, de hecho me planteé en qué edad se hacen los nuditos y no se hacen los nuditos. Yo creo que era más pequeño, no lo sé, 7 añitos, algo así. Eran unos nuditos muy pequeños que a mí yo lo veía y pensaba, yo no sé ni si yo lo podría hacer estos nuditos. Entonces él me dijo, no puedo, ¿no? ¿Qué hago? Claro, en ese momento fue como, ¿qué hago? ¿Ayudo o no ayudo? Entonces yo le dije, ¿lo podemos hacer de otra manera? ¿Podemos encontrar otra manera que no sea hacer un nudito? Intentó hacerlo con celo, intentó hacerlo con, no me acuerdo con qué más. Y el tío pues no, y entonces se tenía que hacer el nudito y entonces ya la energía estaba bajando porque ya había sido el subidón de la construcción, bla, 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 y la energía ya estaba bajando y yo decidí hacerle el nudito, ¿Y por qué? Y porque ahí está el matiz, que tú tienes que sentir en ese momento y es algo de muy de sensación, de poder ver el mapa completo de tu hijo, de tu hija en ese momento. Y en realidad su objetivo ¿cuál era? Era construir, es empezar a planificar, empezar a hacer juegos de planificación, de pasos, de instrucciones, está en esto, él lo ha planificado, él lo ha hecho, lo ha recogido el material, tal, bla, bla, bla. Y un paso, que es hacer el nudito, no está dentro de su etapa de desarrollo, todavía no sabe hacer nuditos. ¿Hago o no hago? Podría haber dicho que no, y entonces, bueno, pues ahí se cortaba el proceso, no acababa su de esto de pájaros, y hubiera pasado que a lo mejor se hubiera puesto a hacer nuditos. No lo sé. No sé si fue la respuesta correcta o no, pero yo decidí hacerlo porque favorecí el proceso de la construcción de todo el comedero de pájaros, para que pudiera él sentir todo el proceso acabado, toda esa planificación. Como yo sentía que su energía estaba más en otra cosa que no en aprender a hacer nuditos. ¿Entendéis lo que os digo? Muchas veces sus intereses, a mí me interesa esto, pero para llegar a esto tengo que pasar una serie de pasos, involucran otros intereses que no tienen que ver con el suyo propio. Por ejemplo, a veces leer instrucciones, o por ejemplo, calcular unos números, o por ejemplo, medir unas cosas y calcular. Él quiere hacer esto y de repente entran las matemáticas. Los intereses propios despiertan y siempre van acompañados de intereses transversales. Por eso el aprendizaje significativo siempre es a través de lo vivencial y experimental, a través de sus intereses, porque ya traen los demás aprendizajes que no están en su línea de interés. Lo que pasa es que es importante que podamos calibrar si está en su etapa de desarrollo o no, hacerlo, o sea, tenerlo, desarrollarlo o no desarrollarlo, ese aprendizaje o ese conocimiento o esa práctica. Entonces, por ejemplo, en el vestir yo te diría, claro, a nivel psicomotriz, ¿cómo está? Si todavía, aunque se mueva muy bien, pero a nivel de psicomotriz más fina o de precisión, porque no tiene ni 2 años, pues le cuesta, bueno, pues a veces es un dedito, un no sé qué, yo te pongo la mano aquí y entonces aquí a ver qué pasa. Es siempre ponernos a favor del proceso que ellos estén haciendo. La suerte que tenemos, una, es que no están desarrollados del todo, el cerebro es muy plástico y los niños tienen una capacidad de resiliencia y de reparación mucho más grande que los adultos. Y digo reparación y me rechina un poco esa palabra, ¿eh? Lo digo porque así nos entendemos como todos más rápido y porque tiene que ver con la pregunta. Pero en este sentido, que es muy importante poner conciencia y a lo mejor dar pasos atrás. Es decir, ofrecer materiales y ofrecer propuestas que les inviten a ir a estadios anteriores de los que a lo mejor están ahora. Yo con mis hijos mayores,
hace relativamente poco volví a hacer barro con ellos. Y era como, oye, que ya tengo 14. Y yo, sí, sí, pues mira, hoy toca barro en familia. Entonces yo buscaba una excusa en plan, no, porque lo hacemos todos los niños, ¿no? También, pero mi intención, y luego se la pude trasladar evidentemente, porque ya hay diálogo, ¿no? De no, chicos, yo creo que necesitamos volver al barro y, a lo desestructurado y volver a canalizar emociones a través de materiales y sí. O por ejemplo, a veces también yo hago con mis hijos mayores excusas de, oye, pues con los niños tenemos que hacer circuitos y tenemos que hacer cosas, pues venga, todos a hacer circuitos, todos a hacer arenero, todos venga a hacer cosas. Entonces es importante que podamos ofrecer, si no tanto propuestas, si se niegan mucho las propuestas, entornos. Pues nos vamos a la playa y llevamos cubos y tú te pones a hacer castillos y te pones a jugar con agua y te pones a hacer cosas y invitarlos a ellos que también. Volver estadios más atrás, evidentemente nunca será desde el mismo lugar porque ya tienen una etapa diferente de de las etapas anteriores, entonces tienen más información, tienen más capacidades, más habilidades, pero siempre volver atrás es una gran solución para reconectar. Niños que han estado muy dirigidos y que a lo mejor, aparte de hacer propuestas de este tipo, dejar de dirigir. Pero no hace falta dejar de dirigir de un día para otro, porque a veces también ese vacío puede abrumar. Hablo de niños que a lo mejor han sido súper dirigidos, ¿no? Que siempre les han puesto pues la ficha hecha, les han dicho que tenían que dibujar, les han dicho qué manualidad y de qué manera la tenían que hacer, bla, 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 bla. Claro, la hoja en blanco puede ser abismal. Es muy abrumador, que nos pasa a veces en los mayores cuando empezamos a hacer terapias y cosas que de repente hemos de mover el cuerpo y es como, o tenemos que empezar a hacer cosas de arte terapia y de repente la hoja en blanco es como, dime qué hago, por lo menos dime qué material uso, porque me da un pasmo. Pasan muchas cosas que no puedo sostener. Entonces vamos poco a poco, vamos liberando, vamos soltando poco a poco la dirección y haciendo propuestas cada vez más abiertas. Oye, ¿tú qué harías? Oye, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿No? Empezar a invitarlo al proceso, empezar a despertar. Mucho cuerpo, bajar al cuerpo siempre te conecta con tu brújula interna. El cuerpo, la naturaleza, siempre te conecta a tu brújula interna. Estar en contacto con la naturaleza, ir a la naturaleza y pasar horas, montar una tienda de campaña o un lugar de estos así como para poder hacer siestas y tal, sencillo para pasarnos todo el día, en un lugar desértico o playa, ahí. ¿Y qué hacemos? No sé, ¿qué podemos hacer? Venga, va chicos, y predisposición y mucha disposición por parte del adulto de acompañar todo lo que se vaya despertando y todo lo que se vaya moviendo. Pero no es complicado, es más fácil de lo que parece explicándolo yo, pero podría sin ningún problema. Es muy pequeñito para recoger él, es que todavía no puede planificar, no puede entender que cada cosa tiene en su lugar, no puede, o sea, es que todavía no está aquí, está en el destruir y crear caóticamente, no hay esa capacidad que la habría si forzamos, pero desde un lugar mecánico, no desde la comprensión de lo que es el recoger, he jugado, recojo y mañana me lo encontraré de la misma manera. Eso no quiere decir que no intentemos que participen en la recogida. Yo siempre hay el momento, no dura ni una hora ni mucho menos porque me volvería también loca, pero hay el momento de recogida final, ¿no? Antes de ir a cenar o antes de irnos fuera, hay un momento de recogida en el que venga, vamos a recoger, ¿no? Entonces yo recojo y es, venga, pon esto en este lugar, oye, ¿te acuerdas de esto en esta cesta? Y de repente no sabe lo que es una cesta. Es como, eso que está allí, que es de color azul y no sé qué, y se va a la roja, ¿no? Bueno, pues está ahí, ¿no? Lo hacemos como un juego, pero yo recojo y él está ahí y a veces desmontando. Es como, no, cariño, que ahora ya guardamos, es que ahora ya nos vamos, entonces ahora ya guardamos. Y vas introduciendo, a través de hacerlo tú, qué es el recoger, pero pretender que él recoja a los 2 años y medio, bueno, me parece contra natura absolutamente, por el momento justo, además en el momento egocéntrico, en el momento de separación, por muchos motivos de su etapa evolutiva, no tendría que recoger él solo ya las cosas y saber hacerlo, no. Es importante siempre pues, hacerlos partícipe, para que lo vayan introduciendo en su manera, pero esto hasta más adelante no. Es progresivo y depende del niño o de la niña, y es muy progresivo. Y es diferente los niños que las niñas, y eso es verdad. Su capacidad de planificación llega antes que en los niños mayoritariamente. No sé si es por una cuestión de género, si es una cuestión de inconsciente colectivo que las mujeres, las niñas, no lo sé, pero lo que yo he visto, experimentado, normalmente en las niñas llega antes que en los niños, y tiene que ver con un proceso madurativo. Yo no entraría más aquí, no me preocuparía más, lo haría partícipe y ya.
Para mí que es muy importante, uno, buscar una escuela que vaya acorde con nuestra filosofía, si ha de ser escolarizado, que vaya acorde con nuestra filosofía y que los deberes lleguen lo más tarde posible. Si puede ser en secundaria, pues mejor, que hay colegios que hacen esto, por lo menos en Cataluña sé que hay colegios que hacen esto. Si no puede ser, por lo que sea, hablar desde el primer momento con los tutores y con los profesores de decir, oye, nuestra manera de pensar es esta, nosotros sentimos que a través del juego, a través de... y vamos a hacer esto, y esta es nuestra intención el máximo de tiempo posible. Y entonces intentar alargarlo lo máximo posible, que hablando con el tutor, vuestro hijo no va a hacer deberes por decisión familiar y personal. Entonces ahí pueden pasar varias cosas, que os digan que no, que te cambies de cole si tienes una filosofía diferente, o que bueno, vale, vamos alargando. Si te dicen que no, ¿cómo gestionamos? Intentaría en casa entonces programar espacios de juego libre y espacios cortos de deberes muy rápidos, en plan yo te ayudo, para poder subsanar estas obligaciones de la escuela que te ponen. Pero claro, yo te diría que lo primero es buscar una escuela que sea acorde con tu filosofía. Yo te diría que si acompañado con niños que no están acostumbrados al juego libre, llevar material nos ayuda a vehicular momentos, sobre todo porque, claro, emocionalmente acompañar a nuestro hijo, pues no, ya es una cosa, pero acompañar a otros, pues no sabemos en qué lugar están, qué momento están en su frustración, es un poco complicado, ¿no? Entonces, llevar material siempre es una buena salida y esa predisposición que tienes a sostener la incomodidad también. Es decir, bueno, vamos a dejar un momentito, vamos a dejar espacio de silencio. En realidad la autonomía tiene que ver un poco con esto, ¿no? La autonomía, la verdadera autonomía, no la autonomía de se hacen las cosas ellos solos, sino la autonomía de que hagan las cosas desde ellos mismos, desde ese impulso natural, ¿no? Desde que les sale, no que lo hagan solos, que es diferente, ¿eh? La autonomía que tenemos a veces en mente. Tiene que ver un poco con ese silencio entre su demanda y una respuesta. Si progresivamente desde que son chiquititos vamos alargando un poquito ese silencio de una manera que generamos una incomodidad sostenible, una comodidad asumible para ellos, vamos alargando, cuando vemos que a lo mejor esa incomodidad ya no es asumible, pues ¿no? Ofrecemos el vaso de agua o decimos la palabra, o ofrecemos el material, pero siempre va muy bien. En ese espacio de silencio nuestra incomodidad también a veces sale a la luz. Qué interesante también poderla sentir, poder colocarla, ver de dónde viene, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría, juega un poco con las dos cosas, pero el material llévatelo, porque sobre todo si son niños que no están acostumbrados y que tú no conoces, o sea, que tú no gestionas emocionalmente en tu día a día, dijésemos. Para mí no hay una norma sobre cómo presentar los materiales. Yo, por falta de logística, yo preparo los espacios con ellos, porque no preparo yo el espacio y mi marido está con el niño o los niños por ahí, entonces no sé qué. No, eso no me ha pasado nunca, normalmente los he criado yo solas, entonces todas esas cosas las he hecho siempre con ellos, pero yo he visto espacios preparados cuando vas a un grupo de crianza, cuando vas pues, en la escuelita, ¿no? Y a veces pues dejan preparados los espacios. Es chulo hacer provocaciones, ¿no? Que se llama, pues provocaciones, pero para mí es muy importante que esas provocaciones sean provocaciones que tengan que ver con ellos, con posibilidades, que abran posibilidades y a partir de aquí que no haya expectativas, ¿no? Para mí es muy importante que no haya una expectativa. Para mí es importante que tenga sentido la propuesta que hacemos, sentido en lo que quiero decir, por ejemplo, sentido para mí es que tenga que ver pues, con su etapa evolutiva, con su momento en el que está, con las cosas que le pueden pasar, que quieres descubrir nuevos intereses, que tenga un sentido para ti, que no sea cualquier cosa en cualquier momento, porque a mí eso me parece también un poco como que no recoge, como que hay como falta de presencia en el momento y etapa, pero que puede ser un material random. Ah, pues mira, se me ha ocurrido coger piedras y rotuladores, eso es muy típico, ¿no? Pero algo como muy estrambótico. Bueno, pero tiene sentido porque a lo mejor tú quieres abrir nuevas posibilidades, nuevos materiales. Yo soy muy partidaria de repetir materiales básicos y sencillos. Yo no soy partidaria para nada de que cada día de la semana presentemos materiales diferentes. Un día nieve artificial, otro día pasta de sal, otro día no sé. Yo soy muy de repetir materiales básicos y sencillos. ¿Por qué? Porque en la repetición lo que puedes es presentarlos diferentes. Por ejemplo, yo el barro pues lo puedo presentar en pastillas pequeñas en cada uno, en forma de bola ya, o en una torre enorme de barro en medio de la mesa que ellos vayan arrancando, o la pastilla entera pero vertical con un agujero en medio. Se me puede ocurrir maneras diferentes de plantear. Puedo poner agua, no puedo poner agua, puedo poner utensilios, puedo no poner utensilios, puedo poner utensilios de la naturaleza, puedo poner herramientas típicas de barro. Yo voy jugando con eso, pero el material base lo repito mucho, porque entonces les da la oportunidad de profundizar
en el material y profundizar en la expresión a través del material. En los materiales desestructurados, los materiales que no tienen una forma única y genérica de usarse, pues son muy versátiles. Recuerdo hace relativamente poco también pues que estuvimos pintando con ceras y uno de mis hijos, el más pequeñito, en vez de pintar se puso a construir con las ceras. Son ceras que son de estas que son tipo bloques, ¿sí? Tipo bloques de madera, pero son ceras porque ellos los pueden agarrar bien con la mano. Entonces se puso a hacer construcciones de equilibrios. Me parece fantástico, o sea, que ellos puedan experimentar el material, de mucho verlo, de muchas maneras, que le saquen como todo el jugo a ese material básico. Son materiales, sobre todo los artísticos, pero los bloques de madera, los materiales de la naturaleza, todo este tipo de materiales súper básicos, en realidad son multidimensionales. Puedes utilizarlos de muchas maneras y con muchas piernas. Cuanto más lo ofrezcamos, más podrán ver el mismo material desde diferentes ángulos, que entonces podrán ver la experiencia, la vivencia, la emoción desde diferentes ángulos, ¿sí? Entonces yo soy muy partidaria de esto, de hacer provocaciones. Bueno, yo en la presentación del material puede ser que haga alguna provocación para como generar nuevas perspectivas sobre el material. Sí, esto ya os lo dejo a vuestro sentir y a vuestro hacer. Yo os digo que intentáis reducir, recordar que menos es más, que intentáis reducir como toda esa gama de posibilidades, de tipos de experiencias sensoriales, y nos reduzcamos al arenero, a tierra y agua, arena y agua, barro, pintura. Introducir, por ejemplo, el otro día esto que introducimos, la harina y el agua, bloques de madera, coches lo más desestructurados posibles. Si puede ser un palo con 4 ruedas o con 2 ruedas, pues mejor. O sea, de lo más desestructurado progresivamente hasta los 14 años iremos estructurando el material, iremos ofreciendo material estructurado. Pero fijaros que os digo, desde los 0 hasta los 14, toda esa gama de desde lo más desestructurado a lo estructurado ya cuando ya son mayores, ¿sí? Vamos a ir ofreciendo poquito a poquito. Es muchos años para ir introduciendo cosas muy poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay sobreestimulación, sino que hay una estimulación natural acorde a su forma. Si nosotros cada día ofrecemos tantos materiales diferentes y tantas posibilidades diferentes, podemos llegar a saturar y podemos llegar a tocar los materiales o a vivir experiencias sensoriomotrices desde un lugar muy superficial. Hemos de ir con cuidado con eso, ¿sí? Entonces no tengáis miedo de repetir. Yo sé que nos viene a la mente esa imagen de madres que no nos estamos ocupando suficiente porque ya es la 3.ª vez que ofrezco barro, o la 5.ª, o esta semana nos hemos repetido ya en hacer bloques de madera. Es porque no se me ocurren experiencias, que no se me ocurre. Y tú ves Instagram, todas las madres maravillosas que hacen millones de cosas y dices, ay, 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 me pasan cosas. No, 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 no. Respira y recuerda que toda esa energía que pones en el material, no deleguemos en el material el proceso, el aprendizaje, la estructura emocional. No, eso lo hace el niño. Y lo más importante, el material es muy importante y es necesario, pero no es el que hace posible todo lo demás. En cambio, la actitud del adulto que acompaña, sí, es lo más necesario y es lo que hace que sea así o no sea así. Que sea de una manera libre o no, que sea de una manera estructurada o no, que sea de una manera creativa o no. Es más el adulto cómo está, ¿sí? La presencia, la mirada, la asistencia, eso es lo más importante. Porque sé que los materiales a veces nos pasa que delegamos en el material todo eso que no nos sentimos capaces de hacer nosotras. Entonces es como, bueno, pues si le compro este material va a hacer esto. No, puedes que le compres el material y no lo haga. Puede que no le compres el material y que tu predisposición y tu acompañamiento permita que otro material posibilite eso. Espero haberme explicado.